La copa de champán se hizo pedazos contra los escalones de mármol de la Catedral de Santa María, enviando fragmentos de cristal que bailaban bajo la luz del sol de octubre como confeti mortal. Sarah Kellerman, ahora Sarah Mitchell, aunque la tinta del certificado de matrimonio apenas se había secado, miró los vidrios rotos a sus pies, viendo su reflejo dividirse en 1000 pedazos. «¡Muévanlo de la puerta!», dijo alguien detrás de ella, la voz cortante de irritación. «¡Está arruinando las fotos!». Sarah se volteó, su vestido de novia de seda susurrando como secretos murmurados, y siguió la mirada del que había hablado hacia donde un anciano estaba sentado tranquilamente en los escalones de la iglesia. Sostenía una pequeña taza de papel del tipo que conseguirías en una máquina de café de gasolinera con vapor saliendo de lo que fuera que tuviera adentro como incienso de un altar de ofrendas. El fotógrafo, un hombre delgado llamado Derek, que cobraba $3000 por un paquete de boda y actuaba como si les estuviera haciendo un favor, ya estaba empacando su equipo costoso con suspiros teatrales y movimientos dramáticos de cabeza. Su asistente, una universitaria con cabello morado y múltiples piercings, estaba poniendo los ojos en blanco tan fuerte que Sarah se sorprendió de que no se le cayeran de la cabeza. «Por esto exactamente no hago bodas en iglesias», murmuró Derek. «Lo suficientemente alto para que todos escucharan. Siempre hay algún vagabundo o borracho que piensa que los escalones son su sala personal». Sarah sintió un aleteo de algarabía, tal vez, o vergüenza en su pecho. Se suponía que esto fuera perfecto. Todo sobre este día se suponía que fuera perfecto. Había estado planeando esta boda por 2 años. Tenía tableros de Pinterest desde incluso antes. Había gastado más dinero del que su padre quería pensar para asegurarse de que cada detalle fuera impecable. El anciano en los escalones no era parte del plan. Parecía tener unos 70 años, tal vez más, con cabello blanco que había sido cuidadosamente peinado hacia atrás y ropa que estaba limpia pero claramente había visto décadas mejores. Su camisa azul abotonada estaba descolorida al color de un cielo de invierno, y sus pantalones caqui tenían arrugas permanentes de demasiados viajes por la lavadora. A pesar de los murmullos y miradas punzantes del grupo de la boda, se sentaba con una dignidad que parecía tallada en piedra, tomando sorbos lentos y deliberados de su taza de papel. «Señor», le gritó Derek, su voz cargando esa mezcla particular de cortesía forzada e irritación apenas contenida que los trabajadores de servicio habían perfeccionado a través de siglos de lidiar con clientes difíciles. «¿Podría tal vez irse? Estamos tratando de tomar unas fotografías aquí, y usted está como que en nuestra toma». El anciano levantó la mirada lentamente, y Sarah contuvo la respiración. Sus ojos eran del azul más impactante que había visto jamás, no el azul pálido y acuoso de la mayoría de las personas mayores, sino un azul profundo y claro como el lago superior en un día sin nubes. Esos ojos tenían inteligencia y algo más, dolor tal vez, o secretos. No se movió de su lugar en los escalones, solo asintió ligeramente, como reconociendo la petición de Derek, y tomó otro sorbo cuidadoso de su taza. El vapor se curvó alrededor de su rostro curtido como humo de una fogata. «¡Jesucristo!», murmuró el padrino, un tipo llamado Brad que trabajaba con el nuevo esposo de Sarah en el bufete de abogados y cuyo esmoquín alquilado ya mostraba manchas de sudor bajo los brazos. «Es como si fuera un vagabundo o algo así. ¿No puede la seguridad encargarse de esto?». Sarah miró alrededor, súbitamente consciente de cómo debía verse la escena para la creciente multitud de invitados de boda que comenzaban a salir de la iglesia. Su vestido, que había costado más que los autos de algunas personas, era una visión en seda y encaje que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Sus damas de honor estaban arregladas a su alrededor como un ramo de flores pastel rosa, lavanda, amarillo suave, colores que habían sido elegidos específicamente para complementar la luz de octubre y la fachada de piedra de la iglesia histórica. Y ahí, justo en el medio de todo, había un anciano con una taza de papel que parecía haberse perdido de la estación de autobuses. «Tal vez deberíamos trabajar alrededor de él», sugirió Sarah, aunque su voz estaba tensa con el tipo de estrés que venía de haber pasado 18 meses micromanejando cada detalle de este día. ¿Tomar las fotos desde un ángulo diferente? Su dama de honor, Jessica Murphy, una abogada como su nuevo esposo que nunca había conocido un problema que no pudiera discutir hasta la sumisión,
Puso los ojos en blanco con suficiente fuerza para alimentar un pequeño generador. «Es tu día de boda, Sarah», dijo Jessica, su voz lo suficientemente afilada para cortar vidrio. «El día más importante de tu vida. No deberías tener que comprometerte porque algún vagabundo decidió acampar en los escalones de la iglesia como si fuera su rincón personal de desayuno». El fotógrafo ya estaba enrollando cables y cerrando estuches con el tipo de eficiencia agresiva que sugería que estaba a unos 30 segundos de renunciar al trabajo completamente. «Miren, señoras, tengo 3 bodas más este fin de semana y una sesión de compromiso mañana en la mañana. No puedo trabajar con este tipo de interrupción. O él se mueve, o reprogramamos las fotos para otro día». Reprogramar. La palabra golpeó a Sarah como un golpe físico. Tenían familia volando de regreso a California mañana en la mañana. La abuela de Michael, que tenía 93 años y había volado desde Florida específicamente para esta boda, estaría en un avión de regreso a Tampa por la noche. El lugar de la recepción estaba reservado completamente por los próximos 6 meses. Solo las flores habían costado $800 y estarían marchitas para mañana. «Papá», gritó Sarah, volteándose para buscar a su padre en la multitud de invitados. «Papá, ¿puedes?». Se detuvo a media oración cuando lo vio. Robert Kellerman estaba parado a unos 10 pies de distancia, pero no la estaba mirando a ella. No estaba mirando al fotógrafo o a la creciente multitud de invitados de boda confundidos. Estaba mirando al anciano en los escalones con una expresión que Sarah nunca había visto en la cara de su padre antes. Robert Kellerman no era un hombre que mostrara miedo. Medía 6 pies 2 pulgadas con el tipo de presencia que venía de 30 años dirigiendo su propia empresa de construcción, de emplear a la mitad de los hombres del pueblo y construir la otra mitad de sus casas. Tenía cabello plateado que mantenía perfectamente arreglado, un apretón de manos que podía romper nueces y una voz que podía llenar una habitación incluso cuando susurraba. Cuando Robert Kellerman hablaba, la gente escuchaba. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se pausaban. Cuando tomaba una decisión, se seguía. Pero ahora mismo, parecía como si hubiera visto un fantasma. Su cara se había puesto completamente blanca, no pálida, sino realmente blanca, como si alguien hubiera drenado toda la sangre de su cuerpo con una jeringa. Su boca estaba colgando ligeramente abierta y sus manos temblaban de una manera que hizo que Sarah pensara en hojas en un viento fuerte. «Papá», gritó Sarah otra vez, más fuerte esta vez. «¿Estás bien?». Robert no respondió. Seguía mirando al anciano y ahora estaba dando pasos lentos y vacilantes hacia adelante, como alguien caminando a través de un campo minado. Cada paso parecía requerir un esfuerzo enorme, como si el suelo mismo estuviera tratando de detenerlo. El anciano notó el acercamiento de Robert y levantó la mirada de su taza de papel. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos, reconocimiento, tal vez, o reconocimiento de algo que había sido dejado sin terminar por mucho tiempo. «Bobby», dijo el anciano tranquilamente, y su voz se escuchó a pesar de ser apenas más que un susurro. Era una voz que una vez había comandado pisos de fábrica y sitios de construcción, aunque la edad le había dado una calidad áspera que hablaba de demasiados cigarrillos y demasiados años. «Te ves bien. El éxito te queda bien». Robert dejó de caminar cuando estaba a unos 3 pies de los escalones. De cerca, Sarah podía ver que su padre no solo estaba pálido, estaba temblando. Realmente temblando, como si estuviera parado en un congelador en lugar del cálido sol de octubre. «Se supone que estás muerto», susurró Robert, y su voz se quebró en la última palabra como si tuviera 13 años otra vez en lugar de 57. El anciano sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era el tipo de sonrisa que cargaba 40 años de tristeza y decepción y cosas no dichas. «Sé lo que todos dijeron», respondió, tomando otro sorbo lento de su taza. «Escuché la mayoría, de hecho. Es curioso sobre ser declarado muerto. La gente dice cosas que normalmente no dirían cuando piensan que no puedes escucharlas». El grupo de boda ahora se estaba acercando más, atraído por el extraño cuadro que se desarrollaba en los escalones de la iglesia. Las damas de honor de Sarah estaban susurrando entre ellas, tratando de descifrar qué estaba pasando. Los padrinos estaban revisando sus teléfonos y mirando sus relojes, probablemente preguntándose si tendrían tiempo de ir al bar del hotel antes de la recepción si esto continuaba mucho más. Pero Jessica Murphy no estaba susurrando.
Jessica estaba mirando al anciano con el tipo de enfoque láser que usualmente reservaba para testigos hostiles durante contrainterrogatorios. Y mientras Sarah observaba, la cara de su dama de honor pasó por la misma transformación que la de su padre: confusión dando paso a reconocimiento, reconocimiento dando paso a algo que parecía rabia. «¡Dios mío!», respiró Jessica, su voz apenas audible. «¡Dios mío! ¡Es él! ¡Es realmente él!». «¿Quién?», demandó Sarah, mirando de ida y vuelta entre su padre, su mejor amiga y el anciano que parecía estar en el centro de lo que fuera que estuviera pasando aquí. «¿Quién es él? ¿Alguien me puede decir qué está pasando?». Pero antes de que alguien pudiera responder, Robert encontró su voz otra vez. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, y había algo desesperado en su tono, algo que sonaba como pánico apenas contenido. «¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Después de todos estos años, ¿por qué ahora?». El anciano se levantó lentamente, sus articulaciones haciendo protestas audibles contra el movimiento. Era más pequeño de lo que Sarah había esperado, probablemente no más de 5 pies 8 pulgadas. Delgado de la manera que venía con la edad más que con la salud, usando ropa que había sido comprada en tiendas de descuento y mantenida limpia a través de mantenimiento cuidadoso más que reemplazo frecuente. Pero a pesar de su tamaño y su edad obvia, había algo sobre él que comandaba atención. Tal vez era la manera en que se sostenía, con la espalda recta a pesar de la artritis obvia en sus articulaciones. Tal vez eran esos ojos azules impactantes que parecían ver todo y no juzgar nada. O tal vez era simplemente la manera calmada y sin prisa en que se movía, como un hombre que había aprendido paciencia a través de experiencia amarga. «Vengo aquí a veces», dijo simplemente, su voz llevándose fácilmente a través del espacio entre ellos a pesar de su tono tranquilo. «Me siento en estos escalones. Recuerdo días mejores». Hizo una pausa, miró directamente a Sarah y su expresión se suavizó ligeramente. «No sabía que había una boda hoy». «Ciertamente no sabía que era tuya, la niñita de Bobby». Sarah sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. La manera en que lo dijo la niñita de Bobby, con una familiaridad que hablaba de amistad vieja, de historia compartida. Pero su padre nunca había mencionado conocer a ningún anciano. Nunca había hablado de amigos del pasado que podrían aparecer inesperadamente en eventos familiares. «¿Conoces a mi padre?», preguntó, aunque salió más como una acusación que como una pregunta. La sonrisa del anciano se volvió más triste. «Conocí a tu padre cuando tenía más o menos tu edad, tal vez un poco más joven, en tiempos cuando este pueblo era diferente, cuando muchas cosas eran diferentes». «Eso fue hace 40 años», dijo Robert, y su voz estaba volviendo más fuerte ahora, aunque seguía pálido como una sábana. «40 años, Elías, todos pensaron que estabas muerto». «Diablos, todos esperaron que estuvieras muerto». «Elías». El nombre golpeó a Sarah como un golpe físico, y súbitamente entendió por qué Jessica estaba mirando al anciano como si fuera algo que había salido arrastrándose de una tumba. Elías Dunn, el nombre que había sido susurrado en su casa cuando estaba creciendo, siempre en tonos bajos, siempre con el tipo de reverencia reservada para historias de fantasmas y cuentos de advertencia. Elias Dane, quien había sido capataz en la vieja fábrica textil. Elias Dane, quien había recortado gastos en seguridad para ahorrar dinero a la empresa. Elias Dane, quien había sido responsable cuando todo el lugar se incendió una noche en octubre de 1982, llevándose a 3 hombres con él. Elias Dane, quien había desaparecido la noche del incendio y nunca había sido visto otra vez. «Hasta ahora, tú», dijo Jessica, su voz lo suficientemente afilada para cortar acero. «Eres él, realmente eres él». Dio un paso adelante y Sarah nunca había visto a su mejor amiga verse tan enojada. Jessica usualmente era la calmada, la racional, la que pensaba los problemas en lugar de reaccionar emocionalmente, pero ahora mismo parecía como si quisiera despedazar al anciano con sus propias manos. «Mataste a esas personas», continuó Jessica, su voz subiendo con cada palabra. «Mi abuelo fue uno de ellos. Thomas Murphy murió por tu culpa, porque eras demasiado tacaño y perezoso para mantener estándares de seguridad apropiados». La acusación colgó en el aire como humo de un incendio. Los invitados de boda que habían estado saliendo de la iglesia ahora se estaban reuniendo en serio,
atraídos por las voces alzadas y la atención obvia. Sarah podía ver gente sacando sus teléfonos, tomando fotos, grabando video. En unos 10 minutos, esto estaría por todas las redes sociales. Su día de boda perfecto se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Elías miró a Jessica por un largo momento, y Sarah vio algo parpadear en esos ojos azules, dolor, tal vez, o reconocimiento o arrepentimiento. Cuando habló, su voz era incluso más tranquila que antes, pero de alguna manera se escuchó mejor que si hubiera estado gritando. Sí, dijo simplemente, sé exactamente quién era tu abuelo, Thomas Murphy, 43 años, casado con Eleanor, padre de 4 hijos. Trabajaba el turno de noche porque el pago era mejor y necesitaba el dinero extra para pagar la escuela de enfermería de su hija mayor. La boca de Jessica se abrió ligeramente. Lo que fuera que había estado esperando no era estono, era conocimiento detallado y personal del hombre que había muerto en el incendio de la fábrica. Tenía una cicatriz en su mano izquierda de un accidente de pesca cuando tenía 12 años, continuó Elías, su voz tomando la calidad de alguien recitando una oración o un poema aprendido de memoria. Traía café para todos en el turno nocturno porque el café de la empresa era terrible. Estaba ahorrando para comprarle a Eleanor un nuevo anillo de bodas para su 20º aniversario porque nunca había podido pagar uno apropiado cuando se casaron. Susurró Jessica, pero Elías siguió hablando. Era un buen hombre, un hombre amable. Trabajaba duro, trataba bien a la gente, nunca se quejaba incluso cuando la maquinaria se estaba descomponiendo y las condiciones de trabajo empeoraban cada mes. Elías hizo una pausa, respiró. No merecía morir. El silencio que siguió fue completo. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Sarah se sintió enferma, realmente, genuinamente enferma, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago y luego le hubiera pedido que corriera un maratón. Se suponía que este fuera el día más feliz de su vida. Se suponía que estaría posando para fotos con su nuevo esposo, riendo con sus damas de honor, preparándose para bailar toda la noche en la recepción. En lugar de eso, estaba parada en escalones de iglesia escuchando a un fantasma del pasado de su pueblo catalogar los detalles personales de un hombre que había muerto antes de que ella naciera. ¿Por qué nos estás diciendo esto?, preguntó, su voz apenas más que un susurro. Si eres responsable de lo que pasó, si mataste a esos hombres, ¿por qué estás aquí hablando de ellos como si te importaran? Elías volvió esos ojos azules impactantes hacia ella, y Sarah sintió como si estuviera mirando directamente a través de ella, viendo cosas que ni siquiera sabía sobre sí misma. Porque pienso en ellos todos los días, dijo simplemente. Cada día por los últimos 40 años, Thomas Murphy, James Richardson, Paul Kowalski. Sé sus nombres, sus edades, sus familias, sus sueños. Sé lo que llevaban puesto la noche que murieron, sé lo que cenaron, sé cuáles fueron sus últimas palabras. Hizo una pausa, tomó otro sorbo de su taza de papel, y Sarah notó que sus manos estaban perfectamente firmes a pesar de su edad. Sé estas cosas, continuó Elías, porque estaba ahí cuando pasó, porque traté de salvarlos, porque saqué sus cuerpos de ese edificio en llamas con mis propias manos. Robert hizo un sonido que podría haber sido un sollozo o podría haber sido algo más. Elías, no hagas esto, no aquí, no ahora. ¿Cuándo entonces?, preguntó Elías, volteándose de regreso a Robert. ¿Cuándo sería un buen momento, Bobby? ¿La próxima semana? ¿El próximo año? Tengo 74 años y tengo cáncer comiéndome vivo desde adentro. ¿Cuándo exactamente sería el momento correcto para finalmente decir la verdad? Cáncer. La palabra golpeó a la multitud como un golpe físico. Sarah vio a varias personas retroceder como si la enfermedad pudiera ser contagiosa, como si simplemente estar cerca de Elías pudiera de alguna manera contaminarlas. Pero no era miedo al cáncer lo que estaba haciendo que la gente se sintiera incómoda. Era la palabra que había venido justo antes. ¿Verdad? ¿Qué verdad?, preguntó Sarah, aunque no estaba segura de que realmente quisiera saber la respuesta. Todos saben lo que pasó. ¿La investigación? ¿Qué investigación?, interrumpió Elías, y por primera vez había verdadera ira en su voz. ¿La que duró 3 días? ¿La que fue conducida por el jefe de bomberos que jugaba póker con el dueño de la fábrica todos los martes por la noche? ¿La supervisada por el alcalde que le debía a ese mismo dueño de fábrica $50,000 para su campaña?
Sara miró a su padre, esperando que saltara, que defendiera al pueblo, que explicara por qué este anciano estaba equivocado. Pero Robert solo estaba parado ahí, mirando a Elías como si estuviera viendo su propia ejecución. El dueño de la fábrica, dijo Sara lentamente, piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzando a encajar. ¿Quién era dueño de la fábrica? Elías sonrió, y esta vez no había tristeza en ello, solo satisfacción amarga, como un hombre que había estado esperando 40 años para responder exactamente esta pregunta. Tu abuelo, dijo simplemente, James Kellerman. El padre de tu padre era dueño de esa fábrica, era dueño del edificio. Tomó cada decisión sobre seguridad, sobre mantenimiento, sobre cuánto dinero gastar manteniendo vivos a sus trabajadores. El mundo se inclinó de costado. Sara sintió que sus rodillas se debilitaban, sintió la mano de Michael agarrar su codo para estabilizarla. A su alrededor, los invitados de la boda comenzaron a murmurar, comenzaron a armar las piezas de lo que estaban escuchando. «Eso es imposible», susurró. «Mi abuelo era un buen hombre, él construyó este pueblo, empleó a la mitad de la gente aquí». Lo hizo, estuvo de acuerdo Elías, y dejó que 3 de ellos murieran en lugar de gastar el dinero para arreglar problemas que sabía con meses de anticipación. Robert finalmente encontró su voz. «No puedes probar eso», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Desapareciste esa noche. Te escapaste porque sabías lo que habías hecho». Elías metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una hoja de papel doblada, amarillenta con la edad y gastada por el manejo. La levantó para que todos pudieran verla. «No me escapé, Bobby», dijo tranquilamente. «Me dijeron que me fuera. El alcalde, el jefe de bomberos, tu padre». Hizo una pausa, miró directamente a Robert. «Me dijeron que si me quedaba en el pueblo, si alguna vez hablaba de lo que sabía, me encontraría acusado de incendio premeditado y asesinato». «¿Qué hay en el papel?», preguntó Sara, aunque estaba empezando a sospechar que no quería saber. Elías sonrió otra vez, esa misma sonrisa amarga. «La verdad», dijo simplemente, «la verdad que debería haber salido hace 40 años». Sara alcanzó el papel, pero Robert agarró su muñeca. «No», dijo urgentemente. «Sara, no. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Pero Jessica ya se estaba moviendo, sus instintos de abogada sobreponiéndose a todo lo demás. Arrebató el papel de la mano de Elías antes de que alguien pudiera detenerla y lo desdobló rápidamente. Mientras leía, su cara pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, comprensión y finalmente rabia tan pura y brillante que era casi hermosa de contemplar. «Jesucristo», susurró. «Jodido Jesucristo». «Jessica», dijo Sara urgentemente. «¿Qué dice?» Jessica levantó la mirada del papel, miró a Robert, luego a Sara, luego de vuelta al papel. Cuando habló, su voz temblaba con furia apenas controlada. «Es un reporte de inspección de seguridad», dijo, «de la oficina del mariscal de bomberos del estado. Con fecha de 3 semanas antes del incendio de la fábrica». Hizo una pausa, miró directamente a Robert. «Dice que el edificio era una trampa mortal. Cableado defectuoso, salidas bloqueadas, sistemas inadecuados de supresión de incendios. Dice que el lugar debería haber sido cerrado inmediatamente». Sara sintió que el suelo desaparecía completamente debajo sus pies. «Déjame verlo». Jessica le entregó el papel, y Sara lo leyó con horror creciente. Era exactamente lo que Jessica había dicho: un reporte oficial de inspección del Estado que catalogaba violación de seguridad tras violación de seguridad. Sistemas eléctricos que no habían sido actualizados desde los años 40. Salidas de emergencia que habían sido bloqueadas por maquinaria. Sistemas de aspersores que no habían funcionado en años. Y al fondo, en copia de carbón descolorida, la lista de personas que habían recibido copias del reporte. James Kellerman, dueño de fábrica, alcalde William Haskins, jefe de bomberos Robert McNamara, Elías Dane, supervisor de piso. «Todos sabían», susurró Sara, levantando la mirada hacia Elías. «Todos ustedes sabían que el edificio no era seguro». «Yo sabía», confirmó Elías. «Había estado quejándome de los problemas de seguridad por 2 años. Llenando reportes, pidiendo reparaciones, rogando por dinero para arreglar el cableado». Hizo una pausa. «Tu abuelo siguió diciéndome que se encargaría de eso,
que el dinero venía, que todo se arreglaría el próximo mes, el próximo trimestre, el próximo año. Pero nunca fue así, dijo Michael. Había estado silencioso hasta ahora, pero su cerebro de abogado estaba armando las piezas más rápido de lo que Sarah podía seguir. Nunca fue así, estuvo de acuerdo Elías. Porque arreglar esos problemas habría costado más dinero del que James Kellerman quería gastar. Así que siguió posponiendo, siguió haciendo excusas, siguió prometiendo que todo se encargaría eventualmente. Hasta el incendio, dijo Jessica. Hasta el incendio, confirmó Elías, que comenzó exactamente donde dije que comenzaría, en el sistema eléctrico del tercer piso, que se extendió exactamente de la manera que dije que se extendería. Y que mató exactamente a las personas que dije que mataría si no arreglábamos los problemas. Sarah miró el reporte otra vez, a la lista de violaciones de seguridad, a los sellos oficiales y firmas que dejaban claro que esto no era algún documento fabricado. Esto era real, esto era oficial, esto era la verdad. ¿Por qué no le mostraste esto a la gente?, preguntó. Después del incendio, ¿por qué no probaste que habías tratado de prevenirlo? La expresión de Elías se oscureció. Lo intenté. La noche del incendio, después de sacar a todos los que podíamos sacar, después de haber sacado 3 cuerpos de los escombros, fui a la casa del alcalde. Le mostré este reporte, le dije lo que sabía. ¿Y? Y me miró a los ojos y me dijo que si alguna vez mostraba esa hoja de papel a alguien, me encontraría acusado de incendio premeditado y asesinato. Dijo que el pueblo necesitaba a alguien a quien culpar y no iba a ser James Kellerman. Elías hizo una pausa. Dijo que podía irme del pueblo tranquilamente y nunca regresar, o podía quedarme y pasar el resto de mi vida en prisión por crímenes que no cometí. Así que te fuiste, dijo Sarah. Me fui, confirmó Elías. Esa noche manejé a Vermont y nunca miré atrás. Hasta ahora. Hasta ahora. La multitud había crecido mientras habían estado hablando. La palabra se estaba extendiendo a través de la recepción de boda de que algo estaba pasando en los escalones de la iglesia, algo que involucraba a la familia de la novia y a un hombre que se suponía que estaba muerto. La gente estaba sacando teléfonos, tomando fotos, grabando video que estaría en Facebook e Instagram y TikTok dentro de una hora. El día de boda perfecto de Sarah se estaba convirtiendo en un escándalo público, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No entiendo, dijo, aunque parte de ella estaba empezando a entender demasiado claramente. Si lo que estás diciendo es verdad, si mi abuelo fue responsable por las muertes de esos hombres, ¿por qué todos te culparon a ti? ¿Por qué todo el pueblo te convirtió en el villano? Elías la miró con algo que podría haber sido lástima. Porque tu abuelo era un hombre muy rico y muy generoso con las familias de las víctimas. Pagó por todos los funerales. Estableció fondos fiduciarios para sus hijos, se aseguró de que todos supieran lo terrible que se sentía por la tragedia que había acontecido a sus trabajadores. Usando dinero del seguro, dijo Michael de repente. Jesucristo cobró dinero del seguro por la fábrica, ¿verdad? Dinero que consiguió porque oficialmente el incendio fue causado por negligencia de empleados. Elías asintió. $3 millones. Una fortuna en 1982. Sarah sintió como si fuera a vomitar. Su vestido de novia perfecto de repente se sintió demasiado apretado, demasiado pesado, demasiado como un disfraz para una obra en la que ya no quería estar. ¿Cómo sabemos que estás diciendo la verdad?, preguntó desesperadamente. ¿Cómo sabemos que todo esto no es alguna mentira elaborada, alguna fantasía de venganza cocinada por un anciano amargado? Elías metió la mano en su otro bolsillo y sacó un sobre pequeño, amarillento con la edad y cuidadosamente preservado. Se lo entregó a Robert, quien lo tomó con manos temblorosas. «Cartas», dijo Elías simplemente. «De tu padre al mío. Eran amigos antes de que todo esto pasara. James le escribió a mi padre después de que desaparecí, tratando de explicar por qué había tenido que dejar que yo cargara con la culpa». Robert abrió el sobre y sacó 3 hojas de papel cubiertas con escritura que Sarah reconoció, la escritura de su abuelo, que había visto en tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad a lo largo de su infancia. Mientras Robert leía, su cara pasó por la misma transformación que Sarah había visto en la cara de Jessica: confusión, incredulidad, comprensión y finalmente una pena tan profunda que era dolorosa presenciar.
Él sabía, susurró Robert, lágrimas comenzando a correr por su cara. Dios me ayude, sabía exactamente lo que te estaba haciendo y lo hizo de todos modos. Sara arrebató las cartas de las manos de su padre y las leyó rápidamente. Eran exactamente lo que Elías había dicho los intentos de su abuelo de justificar sus acciones al padre de Elías, de explicar por qué había tenido que sacrificar a un hombre para salvar su negocio y su reputación. Las cartas estaban fechadas durante un período de 2 años y contaban la historia de un hombre lentamente bebiéndose hasta la muerte con culpa y vergüenza. No tuve opción. Leía una carta. El negocio empleaba a 300 personas. Si la verdad hubiera salido, si me hubieran considerado responsable, toda la empresa habría colapsado. Todos habrían perdido sus empleos. Tenía que pensar en el bien mayor. Elías era un buen hombre, decía otra carta. No merecía lo que le pasó, pero alguien tenía que cargar con la culpa, y mejor un hombre que 300 familias perdiendo su sustento. Pienso en esos 3 hombres todos los días, decía la carta final. Thomas, James, Paul. Veo sus caras cuando cierro los ojos. Escucho sus voces en el viento. Sé que responderé por lo que hice cuando llegue mi hora, pero no puedo deshacerlo ahora. Todo lo que puedo hacer es tratar de asegurarme de que sus familias sean cuidadas y esperar que algún día, de alguna manera, encuentre una forma de arreglar esto. Sara terminó de leer y miró a Elías, quien la estaba observando con esos ojos azules impactantes. Nunca lo arregló, dijo tranquilamente. No, estuvo de acuerdo Elías. Nunca lo hizo. Se bebió hasta la muerte 5 años después por lo que escuché, pero nunca encontró el valor para decir la verdad. El fotógrafo había abandonado toda pretensión de trabajar y estaba abiertamente mirando el drama que se desarrollaba en los escalones de la iglesia. Los invitados de la boda se estaban agrupando más cerca, atraídos por la historia imposible que estaban presenciando. Sarah podía escuchar fragmentos de conversación, gente tratando de armar las piezas de lo que estaban escuchando. ¿Es realmente él? Pensé que estaba muerto. Mi padre siempre dijo que había más en esa historia. ¿$3 millones en dinero del seguro? ¿Los Kellerman sabían? Sara miró alrededor a las caras que la rodeaban, amigos de la familia, compañeros de trabajo, gente que había conocido toda su vida y vio la misma expresión en todas ellas, shock, confusión y algo más. Algo que parecía hambre, el hambre por el escándalo, por secretos revelados, por la caída de una familia que había sido poderosa en este pueblo por 3 generaciones. Su día de boda había terminado, no solo retrasado o interrumpido, sino fundamentalmente destruido, porque no había vuelta atrás de esto. No había regreso a la celebración, no había pretender que todo estaba bien. El nombre de su familia, la reputación de su padre, todo en lo que había crecido creyendo sobre su propia historia, todo estaba construido sobre una mentira. Y ahora esa mentira se estaba desmoronando frente a la mitad del pueblo. «Lo siento», dijo Elías de repente, mirando directamente a ella. «Realmente lo siento, no sabía sobre la boda. Si lo hubiera sabido, habría esperado». «No», dijo Sara, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «No, no te disculpes». Si esta es la verdad, entonces necesitaba salir. Miró a su padre, quien todavía estaba llorando sobre las cartas. Todo necesitaba salir. Se volteó para enfrentar a la multitud de invitados de boda, muchos de los cuales todavía estaban tomando fotos y grabando video. Su día perfecto estaba arruinado, pero tal vez algo bueno podría salir de las ruinas. «Todos escucharon lo que dijo», gritó, su voz llevándose fácilmente a través de los escalones. «Mi familia le debe una disculpa a este pueblo. Les debemos una disculpa a las familias de esos 3 hombres, y les debemos más que eso». Miró de vuelta a Elías, quien la estaba observando con algo que podría haber sido respeto. «No sé cómo arreglar esto», dijo, «pero quiero intentar. Necesitamos intentar». Elías sonrió, y por primera vez desde que había aparecido en los escalones de la iglesia era una sonrisa genuina, no amarga, no triste, sino algo que se acercaba a la esperanza. «Eso es todo lo que alguien puede hacer», dijo tranquilamente. «Intentar arreglarlo». Detrás de ellos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando la hora. El sonido rodó a través del pueblo como una ola,
llevando consigo el peso de 40 años de secretos y mentiras y verdades enterradas. Y en los escalones de la Catedral de Santa María, en su vestido de novia de seda y tiara de diamantes, Sarah Kellerman Mitchell se paró en las ruinas de su día perfecto y se preguntó cómo empiezas a reconstruir una vida cuando todo lo que pensabas que sabías resulta estar equivocado. La verdad era fea y dolorosa y había destruido lo que se suponía que fuera el día más feliz de su vida. Pero seguía siendo la verdad, y eso tenía que contar para algo. Pero fue Jessica quien rompió el hechizo que siguió. «Tiene que haber más», dijo, sus instintos de abogada entrando en sobremarcha a pesar de la bomba emocional que acababa de explotar frente a ella. No desapareces por 40 años y luego apareces en una boda solo para contar historias viejas. ¿Qué no nos estás diciendo? Elías la miró con algo que podría haber sido aprobación. «Eres aguda, tu abuelo habría estado orgulloso». «No», espetó Jessica, «no te atrevas a hablar de mi abuelo como si lo conocieras, como si te importara». «Pero sí lo conocía», dijo Elías tranquilamente. «Tom Murphy era uno de los mejores hombres con los que trabajé jamás. Honesto, trabajador, siempre cuidaba a los muchachos de su cuadrilla. Tenía una foto de tu abuela pegada a su caja de herramientas, la de su día de boda, donde ella lleva ese vestido azul con las pequeñas flores». La cara de Jessica se puso blanca. «¿Cómo puedes posiblemente saber eso?» «Porque trabajé junto a él por 3 años, porque almorzábamos juntos todos los días. Porque me mostró esa foto al menos una vez por semana y me decía lo afortunado que era de haberse casado con la chica más bonita del pueblo». Elías hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. «Porque la noche que murió, esa foto estaba en el bolsillo de su camisa. La encontré cuando saqué su cuerpo del edificio». Las palabras golpearon a Jessica como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás y Sarah vio lágrimas comenzando a formarse en los ojos de su mejor amiga. «¿Realmente? ¿Estabas ahí?», susurró Jessica. «¿Realmente trataste de salvarlos?» «Traté de salvar a todos», dijo Elías, «pero el edificio se vino abajo demasiado rápido. Las salidas estaban bloqueadas. El fuego se extendió demasiado rápido porque el sistema de aspersores no había funcionado en 2 años y nadie quería gastar el dinero para arreglarlo». Robert se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz estaba ronca de emoción. «El reporte oficial dijo que el incendio comenzó por mantenimiento defectuoso del equipo que era tu responsabilidad». Elías asintió. «Eso es lo que dijo, y técnicamente era verdad. Yo era el supervisor de piso. El mantenimiento del equipo era parte de mi trabajo». Hizo una pausa, miró directamente a Robert. Lo que el reporte no mencionó fue que había estado llenando solicitudes para reparaciones de equipo por 18 meses. Solicitudes que siguieron siendo negadas porque tu padre dijo que no había dinero en el presupuesto. «Muéstrales», dijo Michael de repente. Todos se voltearon para mirar al nuevo esposo de Sarah, quien había estado escuchando tranquilamente todo el intercambio. «Si tienes prueba de lo que estás diciendo, muéstrales a todos». Elías sonrió, y Sarah estaba empezando a reconocer esa expresión particular, la mirada de un hombre que había estado esperando 40 años para que alguien hiciera exactamente la pregunta correcta. «He estado cargando pruebas por 4 décadas», dijo, metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. «Nunca supe cuándo podría necesitarlas». Sacó un sobre Manila, grueso con papeles y obviamente bien preservado a pesar de su edad. Solicitudes de mantenimiento, reportes de falla de equipo, avisos de violación de seguridad, todos archivados con la oficina de la empresa entre enero de 1981 y octubre de 1982. Le entregó el sobre a Sarah, todos negados o ignorados. Sarah abrió el sobre y sacó una pila de formularios, cada uno llenado con escritura prolija y sellado con sellos oficiales de la empresa. Mientras los hojeaba, su corazón se hundía más con cada página. Solicitud para inspección del sistema eléctrico, negada, restricciones presupuestarias. Solicitud para reparación del sistema de supresión de incendios, negada, no es una prioridad. Reporte de salidas de emergencia bloqueadas. Anotado, se atenderá cuando sea posible. Solicitud para reemplazo de equipo, negada, el equipo actual es adecuado.
Las fechas contaban la historia de un hombre tratando desesperadamente de prevenir un desastre, archivando reporte tras reporte, solicitud tras solicitud, solo para ser rechazado una y otra vez por una empresa que valoraba las ganancias sobre las personas. Jesús, susurró Sara, documentaste todo. Documenté todo, confirmó Elías, porque sabía que alguien iba a salir lastimado, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo terrible pasara. Quería asegurarme de que hubiera un registro de que traté de prevenirlo. Pero nadie nunca vio estos, dijo Jessica, tomando los papeles de Sara y escaneándolos rápidamente. Estos nunca fueron parte de la investigación, porque la investigación fue conducida por personas que tenían un interés personal en asegurarse de que ciertos hechos nunca salieran a la luz, dijo Elías, el jefe de bomberos que le debía dinero a James Kellerman, el alcalde que necesitaba el apoyo político de James, el investigador de seguros que estaba casado con la hermana de James. Sara sintió como si se estuviera ahogando en información, cada nueva revelación tirándola más hacia abajo en una verdad que no estaba segura de poder manejar. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo tantas personas pudieron estar involucradas en encubrir esto? Porque James Kellerman era el hombre más poderoso en este pueblo, dijo Elías simplemente. Empleaba a la mitad de la gente aquí, directa o indirectamente. Era dueño del banco donde todos tenían sus hipotecas. Financió el hospital, la biblioteca, los equipos de las ligas menores. Cuando un hombre así necesita un favor, la gente encuentra maneras de ayudarlo. Michael estaba leyendo las solicitudes de mantenimiento ahora, su cara poniéndose más oscura con cada página. Estas no son solo violaciones de seguridad, esto es negligencia criminal. Si estas hubieran sido presentadas a un jurado, ¿habrían enviado a James Kellerman a prisión? Terminó Elías. Por homicidio, como mínimo, probablemente por asesinato, dado que conscientemente ignoró advertencias de seguridad que específicamente predijeron lo que pasaría. La multitud se estaba volviendo más grande y más inquieta. La palabra se estaba extendiendo más allá de los invitados de la boda. Ahora Sara podía ver gente del vecindario caminando, atraída por la conmoción. Alguien obviamente había publicado algo en las redes sociales porque reconoció caras que definitivamente no habían sido invitadas a la boda. Y todos estaban mirando a su familia como si estuvieran viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. ¿Por qué ahora?, preguntó Robert otra vez, su voz más fuerte pero todavía temblorosa. Elías, ¿por qué estás haciendo esto ahora? ¿Por qué no hace 10 años? ¿Hace 20 años? ¿Por qué esperar hasta...? Gesticuló indefenso hacia Sara en su vestido de novia, hacia la multitud de gente con sus teléfonos afuera, hacia el circo creciente que había tomado control de lo que debería haber sido el día perfecto de su hija. Elías estuvo callado por un largo momento, mirando sobre la multitud, a la iglesia donde probablemente había asistido a servicios cuando era joven, al pueblo que lo había convertido en una historia de fantasmas por 40 años. «Porque me estoy muriendo», dijo finalmente. «Cáncer pancreático, etapa 4, tengo tal vez 3 meses, probablemente menos». Las palabras golpearon a la multitud como una ola física. Sara escuchó jadeos, vio gente retroceder, vio la cara de su padre desmoronarse completamente. «He estado viviendo en Vermont por 40 años», continuó Elías. «Vida tranquila, nombre diferente. Me mantuve solo, no causé problemas. Pero cuando el doctor me dijo cuánto tiempo me quedaba, me di cuenta de que no podía morir con este secreto todavía enterrado. Así que regresaste», dijo Sara. «Regresé», confirmó Elías. «No para causar problemas, no para lastimar a nadie, solo para asegurarme de que la verdad me sobreviviera. Para asegurarme de que esos 3 hombres fueran recordados por lo que realmente eran víctimas, no estadísticas». Miró directamente a Jessica. «Tu abuelo merece mejor que ser recordado como alguien que murió por estándares de seguridad descuidados. Murió porque un hombre rico decidió que las vidas de sus trabajadores valían menos que el costo de arreglar el cableado eléctrico». Jessica estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su cara y probablemente arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Pero ya no parecía importarle eso. «Todos estos años», susurró, «todos estos años mi familia te culpó, te odiamos, contamos historias sobre ti para asustar a los niños, y eras inocente». «No era inocente», dijo Elías tranquilamente.
Era el supervisor de piso. Esos hombres eran mi responsabilidad. Debería haber hecho más. Debería haber luchado más duro. Debería haber encontrado una manera de forzar a la empresa a hacer las reparaciones. Trataste, dijo Michael, sosteniendo la pila de solicitudes de mantenimiento. Trataste por casi 2 años. Documentaste todo. Seguiste cada canal apropiado. Debería haber hecho público. Debería haber llamado a los periódicos, al inspector del estado, a cualquiera que escuchara. La voz de Elías estaba pesada con 40 años de arrepentimiento. En lugar de eso, seguí llenando reportes y esperando que alguien con autoridad hiciera lo correcto. Y cuando trataste de hacer público después del incendio, te amenazaron, dijo Sara. Me amenazaron, confirmó Elías. Dejaron claro que si me quedaba en el pueblo, si trataba de contar mi versión de la historia, sería arrestado por incendio premeditado y asesinato. Tenían testigos listos para testificar que había estado actuando extrañamente antes del incendio, que había estado hablando de vengarse de la empresa por no promoverme. Robert hizo un sonido que podría haber sido una risa o podría haber sido un sollozo. Mi padre siempre dijo que habías estado amargado por ser pasado por alto para la gerencia. Nunca fui pasado por alto para la gerencia, dijo Elías. Nunca apliqué para la gerencia. Era supervisor de piso y era bueno en eso. Me gustaba trabajar con mis manos, me gustaba estar cerca de la maquinaria. Nunca quise sentarme detrás de un escritorio. Otra mentira. Otra pieza de la historia que había sido torcida para hacer que Elías se viera culpable y mantener seguros a los verdaderos culpables. El fotógrafo, Derek, finalmente encontró su voz. Gente, odio interrumpir esto, lo que sea que esto sea, pero realmente tengo otras bodas hoy. ¿Vamos a hacer fotos o no? La pregunta parecía absurda en el contexto de todo lo que acababa de ser revelado, pero también trajo a todos de vuelta a la realidad inmediata. Este todavía era el día de boda de Sara. Todavía había 300 personas en el lugar de la recepción preguntándose dónde habían desaparecido la novia y el novio. Todavía había aviones que tomar y habitaciones de hotel de las que hacer check-out y vida normal a la que regresar. Excepto que nada sobre la vida iba a ser normal nunca más. Sarah miró alrededor a la multitud, a su grupo de boda, a su padre que todavía sostenía cartas de un abuelo que pensó que conocía. Miró a Elías, este anciano que había sido convertido en un monstruo para proteger la reputación de su familia, y tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. No, le dijo a Derek, no hay fotos, la boda ha terminado. Sara, dijo Michael urgentemente, no lo dices en serio. Estás molesta, estás procesando mucha información, pero... Lo digo en serio, dijo Sara, su voz volviéndose más fuerte. ¿Cómo puedo celebrar hoy? ¿Cómo puedo pretender estar feliz cuando acabo de descubrir que toda la historia de mi familia está construida sobre mentiras y asesinato? No es asesinato, dijo Robert desesperadamente. Fue un accidente, una tragedia, sí, pero no asesinato. Fue asesinato, dijo Elías tranquilamente. Tal vez no asesinato en primer grado, pero asesinato de todos modos. James Kellerman sabía que esos hombres morirían si no arreglaba los problemas de seguridad. Eligió dejarlos morir en lugar de gastar el dinero para salvarlos. Sarah sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que la había estado manteniendo junta a través de 45 minutos de revelaciones y acusaciones y la lenta y constante destrucción de todo lo que había creído sobre su propia vida. Váyanse, le dijo a Derek, su voz lo suficientemente afilada para cortar vidrio. Todos ustedes fotógrafos, todos ustedes vendedores, solo váyanse. Mándenme una factura por su tiempo, no me importa, pero aléjense de aquí. Derek no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Ya estaba empacando su equipo, murmurando por lo bajo sobre clientes locos y tardes desperdiciadas. «Y ustedes», dijo Sara, volteándose para enfrentar a la multitud de vecinos y extraños que se habían reunido para ver el espectáculo. «Esto no es entretenimiento. Estas son personas reales de las que estamos hablando, vidas reales que se perdieron. Si no son familia o amigos cercanos, por favor váyanse, denos algo de privacidad para resolver esto». La mayoría de la multitud se dispersó a regañadientes, gente sacando sus teléfonos para llamar a amigos y familiares, para esparcir la palabra sobre lo que habían presenciado. Pero algunos se quedaron residentes mayores que recordaban el incendio de la fábrica.
gente que había conocido a las víctimas o trabajado con Elías. Una mujer mayor que Sara no reconoció se adelantó del grupo restante. Probablemente tenía 80 años, con cabello plateado y ropa que hablaba de mantenimiento cuidadoso más que reemplazo frecuente. «Elías», dijo tentativamente. «¿Elías Dane?» Elías se volteó y su cara se iluminó en la primera expresión genuinamente feliz que Sara había visto de él. «Eleanor Murphy», dijo calurosamente. «Me preguntaba si todavía estabas en el pueblo». Eleanor Murphy, la abuela de Jessica, la viuda de Thomas Murphy. Jessica jadeó y se movió hacia su abuela, pero Eleanor levantó una mano para detenerla. «Quiero escuchar lo que tiene que decir», dijo Eleanor firmemente. «He esperado 40 años para escuchar su versión de la historia». Elías la miró con algo que podría haber sido esperanza o podría haber sido miedo. «Eleanor, lo siento mucho. Siento lo de Tom, siento lo que le pasó a tu familia después, siento todo». «¿Lo sientes porque lo causaste?», preguntó Eleanor, su voz firme a pesar de su edad. «¿O lo sientes porque pasó?». La pregunta colgó en el aire como un desafío. Elías estuvo callado por un largo momento, mirando a esta mujer cuya vida había sido destruida por los mismos eventos que lo habían llevado al exilio. «Lo siento porque no pude prevenirlo», dijo finalmente, «porque sabía que iba a pasar y no pude encontrar una manera de detenerlo, porque fallé a las personas que confiaron en mí para mantenerlas seguras». Eleanor estudió su cara por un largo momento, y Sara se encontró conteniendo la respiración esperando el veredicto. «Enviaste dinero», dijo Eleanor finalmente. «Por años, giros postales anónimos, siempre de lugares diferentes, siempre lo suficiente para ayudar, pero no lo suficiente para parecer sospechoso. Pensaste que no sabía que eras tú». Elías asintió. «Pensé en Tom todos los días, en ti y los niños. Sabía que el fondo fiduciario que James estableció no era suficiente, no realmente. Sabía que estabas luchando. ¿Por qué nunca firmaste los giros postales? ¿Por qué nunca incluiste una nota? Porque pensé que me odiabas. Porque pensé que si sabías que el dinero venía de mí, no lo tomarías, y lo necesitabas más de lo que necesitabas odiarme». Eleanor estuvo callada por un momento, procesando esto. A su alrededor, la multitud restante esperó en silencio. «Te odié», dijo finalmente. «Por 20 años te odié. Te culpé por quitarme a mi esposo, por dejar a mis hijos sin padre». Hizo una pausa. «Pero entonces comencé a pensar sobre el hombre que Tom describía cuando llegaba a casa del trabajo, el supervisor que traía café para todos, que se quedaba tarde para ayudar a la gente a arreglar sus errores, que nunca gritaba o culpaba a la gente cuando las cosas salían mal». Elías estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Ese hombre no sonaba como alguien que recortaría gastos en seguridad», continuó Eleanor. «Ese hombre sonaba como alguien que haría todo lo posible para proteger a sus trabajadores». Así que comencé a hacer preguntas. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Jessica, su voz apenas más que un susurro. Eleanor se volteó hacia su nieta. «Preguntas sobre la investigación del seguro, sobre por qué fue conducida tan rápidamente, sobre por qué ciertos documentos nunca se hicieron públicos, sobre por qué un hombre que supuestamente causó 3 muertes nunca fue arrestado o acusado de un crimen». Miró de vuelta a Elías. «Las respuestas que conseguí nunca tuvieron mucho sentido, hasta ahora». Sara observó este intercambio con creciente asombro. Aquí había una mujer que tenía todas las razones para odiar a Elías Dane, cuya vida había sido destruida por los mismos eventos que lo habían llevado al exilio. Y en lugar de ira, le estaba mostrando compasión. «Eleanor», dijo Elías, su voz quebrándose, «¿puedes perdonarme alguna vez? No por causar el incendio, sino por no hacer más para prevenirlo, por no luchar más duro». Eleanor se acercó a él, lo suficientemente cerca para alcanzar y tocar su brazo. «Elías Dane», dijo firmemente, «no tienes nada por lo que pedir perdón. Trataste de salvar a mi esposo. Has pasado 40 años cargando culpa que pertenece a otras personas, y has estado cuidando de mi familia incluso cuando pensaste que te odiábamos». Hizo una pausa, miró alrededor a la multitud, a Sara y Robert y Jessica. «La persona que debería estar pidiendo perdón ya no está aquí», dijo, «pero su hijo sí está». Todos los ojos se volvieron hacia Robert, quien parecía querer desaparecer en los escalones de la iglesia.
Sara nunca había visto a su padre verse tan pequeño, tan derrotado. No sabía, dijo Robert desesperadamente. Juro por la vida de mi hija, no sabía lo que mi padre había hecho. Tenía 19 años, estaba en la universidad, creí lo que todos me dijeron. ¿Pero te beneficiaste de ello?, dijo Michael tranquilamente. La empresa de construcción de tu familia fue construida con dinero de esa liquidación de seguros. Tu padre usó dinero de sangre para crear el imperio empresarial que pagó por la educación de Sara, por esta boda, por todo. La verdad de ello golpeó a Sara como un golpe físico. Todo lo que tenía, todo lo que había logrado, todo sobre lo que había construido su vida, todo, estaba conectado con 3 hombres muriendo en un incendio de fábrica hace 40 años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando alrededor a las caras que la rodeaban. ¿Cómo arreglamos esto? Elías sonrió tristemente. No puedes arreglarlo, Sara. Esos 3 hombres todavía están muertos. Sus familias todavía pasaron por décadas de penurias. 40 años de mentiras no se pueden deshacer con una disculpa. Pero tenemos que intentar, insistió Sara. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Lo hay?, dijo Eleanor Murphy firmemente. Puedes decir la verdad, toda la verdad a todos. Puedes asegurarte de que la historia real sea contada, sea escrita, sea recordada apropiadamente. Miró directamente a Robert. Y puedes asegurarte de que las familias de esos 3 hombres reciban lo que deberían haber recibido hace 40 años. No caridad, no dinero de culpa, justicia. Robert asintió lentamente, entendiendo lo que ella estaba pidiendo. El dinero del seguro, los fondos fiduciarios, todo. Todo, confirmó Eleanor, con 40 años de intereses. Sara sintió una extraña sensación de alivio, como si un peso que no sabía que estaba cargando súbitamente hubiera sido levantado de sus hombros. Los arruinaría, probablemente. Destruiría el negocio de su padre, eliminaría su herencia, cambiaría todo sobre la vida que había planeado. Pero era lo correcto que hacer, lo único que hacer. Sí, dijo firmemente. Sí, lo haremos. Lo que sea necesario, lo arreglaremos. Elías la estaba mirando con algo que podría haber sido asombro. ¿Renunciarías a todo? ¿La fortuna de tu familia, el negocio de tu padre, tu propio futuro? Nunca fue realmente nuestro para empezar, dijo Sara, ¿verdad? El anciano sonrió, y por primera vez desde que había aparecido en los escalones de la iglesia, era una sonrisa sin tristeza, sin amargura, sin arrepentimiento. ¿Tu bisabuelo estaría orgulloso de ti?, dijo tranquilamente. No, James. Tu bisabuelo, el que construía casas con sus propias manos y nunca le robó a nadie ni un solo día de pago. Él estaría muy orgulloso. Sara miró alrededor a las caras que la rodeaban: su padre, su nuevo esposo, su mejor amiga, una anciana que tenía todo el derecho de odiar a su familia, pero en su lugar les estaba mostrando gracia. A un anciano que había pasado 40 años en el exilio por crímenes que no cometió, que se estaba muriendo solo con secretos que podrían haber permanecido enterrados para siempre. Su día de boda perfecto había terminado, su vida perfecta había terminado. Todo lo que pensó que sabía sobre sí misma y su familia se había ido. Pero tal vez, solo tal vez, algo mejor podría ser construido de las ruinas. Gracias, le dijo a Elías. Gracias por regresar. Gracias por decir la verdad. Elías asintió. Terminó lo último de lo que fuera que tenía en su taza de papel y la arrugó cuidadosamente. Debería irme ahora, dejar que ustedes resuelvan lo que sigue. ¡Espera!, gritó Sara mientras él comenzaba a alejarse. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde te estás quedando? Elías sonrió una última vez. Tengo una habitación en el motel en la Ruta 9, el mismo lugar donde me quedé la noche antes de irme del pueblo hace 40 años. Hizo una pausa. Parecía apropiado. Mientras se alejaba, moviéndose lenta pero constantemente hacia cualquier tiempo que le quedara, Sara se paró en los escalones de la iglesia en su vestido de novia de seda y vio 40 años de mentiras finalmente desmoronarse en polvo. La verdad había salido ahora. No había forma de regresarla, no había forma de pretender que nunca había sido dicha, y de alguna manera, a pesar de todo lo que se había perdido, eso se sentía como el comienzo de algo nuevo. Pero la historia no había terminado.
Mientras Elías se alejaba lentamente por la calle, su figura encorvada pero digna desapareciendo gradualmente en la distancia del atardecer, Sara se dio cuenta de que esto era solo el final del primer capítulo. El verdadero trabajo confrontar décadas de mentiras, compensar a las familias, reconstruir la confianza de la comunidad apenas comenzaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Michael, poniendo su brazo alrededor de ella mientras observaban a Elías desaparecer. Ahora, dijo Sara, su voz más fuerte de lo que se había sentido en horas, ahora comenzamos a decir la verdad, toda la verdad, sin importar lo que cueste. Robert se acercó a su hija, sus ojos todavía rojos de llorar. Sara, lo siento mucho, no tenía idea. Lo sé, papá, dijo suavemente. Pero ahora sí sabes, ahora todos sabemos, y eso significa que tenemos que actuar. Jessica se limpió las lágrimas de los ojos, su compostura profesional lentamente regresando. Voy a necesitar todos esos documentos, dijo. Los reportes de mantenimiento, las cartas, el reporte de inspección de seguridad, todo. Vamos a hacer esto correctamente. Eleanor Murphy se acercó a Sara y tomó sus manos con sus propias manos arrugadas pero fuertes. Eres una buena chica, dijo. Tu abuelo, el verdadero, el que construyó cosas en lugar de destruirlas él, estaría orgulloso. Sara asintió, sin confiar en su voz para responder. A su alrededor, los invitados restantes de la boda comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos sobre lo que habían presenciado. Para mañana, toda la historia estaría por todo el pueblo. Para el final de la semana, probablemente estaría en los periódicos estatales. Su vida privada se había vuelto pública, su historia familiar se había convertido en propiedad comunal, pero tal vez eso era lo que tenía que pasar. Tal vez algunos secretos eran demasiado grandes, demasiado importantes, demasiado dañinos para mantenerse en privado. Cuando el último de los extraños se había ido, cuando solo quedaba la familia y los amigos cercanos, Sara finalmente se permitió sentir el peso completo de lo que había pasado. Su vestido de novia, que había parecido tan perfecto esa mañana, ahora se sentía como un disfraz de una vida que ya no existía. Creo, dijo lentamente, que necesito cambiarme de ropa. Michael la siguió mientras se dirigía hacia la iglesia donde su vestido de cambio todavía estaba esperando en el vestuario de la novia. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Una vez que empecemos por este camino, no hay vuelta atrás. Sara se detuvo en las puertas de la iglesia y se volteó para mirarlo. ¿Te refieres a hacer lo correcto? ¿Te refieres a finalmente dar justicia a 3 hombres que murieron porque alguien valoraba el dinero más que sus vidas? Me refiero a renunciar a todo, dijo Michael suavemente. Tu herencia, el negocio de tu padre, el futuro que planeamos juntos, todo va a cambiar. Sara miró a su nuevo esposo, este hombre que había prometido amarla en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separará, y se dio cuenta de que este era su primer verdadero examen como pareja casada. ¿Cambiaría eso algo para ti?, preguntó. Si fuéramos pobres en lugar de ricos, si tuviéramos que empezar de nuevo desde cero. Michael fue silencioso por un largo momento, considerando la pregunta. Luego sonrió la misma sonrisa que la había hecho enamorarse de él 3 años antes. Sara Kellerman Mitchell, dijo. Me casé contigo porque eres la mujer más fuerte, más compasiva, más íntegra que conozco. Si renunciar a dinero manchado de sangre para hacer justicia por hombres muertos es lo que se necesita para que duermas por la noche, entonces eso es lo que haremos. Se inclinó y la besó, justo ahí en los escalones de la iglesia donde toda su vida había cambiado. No fue el beso de cuento de hadas que habían planeado para las fotos de la boda, fue mejor que eso, fue real. Además, dijo cuando se separaron, soy abogado, siempre puedo conseguir trabajo. Sara se rió y se sorprendió de descubrir que todavía podía hacerlo después de todo lo que había pasado. Entonces supongo que será mejor que entre y me quite este vestido. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras entraba en la iglesia para cambiarse de la princesa de cuento de hadas que había sido esa mañana a la mujer que se había convertido esa tarde, Sara Kellerman Mitchell se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, este había resultado ser el día de boda perfecto después de todo, solo que no de la manera que había esperado. La verdad tenía una manera de hacer eso, de tomar todos tus planes cuidadosos y convertirlos en algo completamente diferente. Algo más difícil, tal vez, pero también algo más real.
Y mientras se quitaba el vestido de seda y encaje que había soñado usar desde que era una niña pequeña, Sara sonrió, porque por primera vez en su vida sabía exactamente quién era y qué defendía. Y eso, se dio cuenta, valía más que todo el dinero del mundo. Si esta historia te llegó al corazón, dale like, comenta qué crees que pasará después y no olvides suscribirte para más historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Comparte esto con alguien que necesite recordar que la verdad siempre vale la pena sin importar lo que cueste.